7 en punto. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, ¿cómo están todos? Todas, todes. Yo soy Mandan. Les voy a pedir que, por ahora, que unas breves normas, ¿no es cierto?, como para aprovechar al máximo posible el tiempo. Les voy a pedir que se silencien los micrófonos. Vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas la última media hora, o sea, es 1 hora de exposición más o menos, y media hora de intercambio. Si hay alguna cuestión que durante la charla no entiendan, eh, por ahí les pido que levanten la mano, y si no, si pueden esperar para el momento del intercambio. Bueno, mi nombre es María Edith Martín, yo soy médica, pediatra, sexóloga clínica, miembro del equipo de Koinonia. Coordino una guardia de pediatría en el Sanatorio Franchín en Loa Wocra, donde formo parte del equipo de adolescencia también. Me he formado en atención de pacientes LGTB, básicamente de pacientes trans en el Durán, donde espero poder volver cuando haya presencialidad, digamos, ¿no? Ahora con todo el tema de la pandemia está todo muy acotado, ¿no? Bueno, y en el día de hoy voy a arrancar yo, después se va a sumar Silvia y Rodolfo, que son los psicólogos y también counselors, miembros del equipo. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo acompañamos la sexualidad adolescente. Esta charla la preparé en base a las preguntas que hacen las chiques y también a las preguntas que nos hacen los adultos que los acompañan, ya sean madres, padres o profes. Y algunos también hicieron algunas preguntas en la inscripción, que vamos a tratar de irlas respondiendo. Muchas de ellas estaban ya preparadas, digamos, de alguna forma, y otras, bueno, por ahí fueron novedosas. Bueno, ahora sí arrancamos. Como ustedes saben, en la adolescencia es una edad de múltiples cambios, ¿no? Cambios a nivel biológicos, psicológicos y sociales. Es de una enorme importancia, sobre todo en este último tiempo. Nosotros tenemos un concepto de adolescencia que por ahí no existía en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX pasabas de ser un niño a ser un adulto a través de algún rito de pasaje, y esto se fue perdiendo y diluyendo, y ahora la adolescencia es cada vez más extensa, y en ese periodo donde el niño pasa a ser, la persona, mejor dicho, pasa a ser el niño de sus padres, de su casa, a ser el adulto joven de la sociedad en la cual vive, ¿no? Y esto, la sexualidad, que está desde siempre, está desde antes de que naciéramos, porque nosotros, nuestra forma de estar en el mundo es siendo seres sexuados, ¿no? Acá irrumpe con una fuerza, una potencia, como que no se ve en ningún otro momento de la vida, ¿no? En ningún otro periodo vital. Hay muchos de estos cambios que son queridos y esperados, y hay otros que no tanto. Mismo en las personas cisgénero, ¿no? Voy a hablar por ahí algunos, que veo que varias caras conocidas, que ya han hecho cursos con nosotros. Ahí la saludo a Flor, la saludo a Majo en el seudónimo de su hija. Y a Silvina, Claudia, bueno, un montón. No me quiero... Hay mucha gente conocida, ¿no? Gabriela. Algunos cambios son esperados y queridos, y hay otros que son rechazados, ¿no? Mismo en las personas cisgénero, les decía. Las personas cisgénero somos aquellas personas como yo que nos reconocemos del género que se nos asignó al nacer. O sea, yo nací
con vulva, vagina, y fui adquiriendo mis caracteres secundarios, ¿no? Digamos, femeninos, por decirlo de alguna forma, y yo me asumo como mujer. Entonces soy cisgénero. Transgénero es aquella persona que donde hay una discontinuación, digamos, donde hay una discrepancia entre el sexo biológico, de los genitales, con los cuales nació y mediante los cuales lo identificaron como de determinado género, y su sentir, ¿no? Y cómo se siente. Esa es una persona transgénero, que puede ser varón o mujer trans, ¿no? O una persona no binaria, que no se identifica con un género en particular. Bueno, estos cambios que suceden en la pubertad, los cambios donde aparecen los caracteres sexuales secundarios, donde van todos encaminados a alcanzar lo que se llama madurez sexual desde la biología, ¿no? La posibilidad de reproducirse, por más que no quieran reproducirse, no estoy hablando de que tengan que reproducirse, no me descontextualicen, sino que simplemente está esa posibilidad. Todos estos cambios puberales generan mucha movilización emocional y pueden ser, digamos, y sin lograr en una persona sin género, por ejemplo, mi sobrina, para dar un ejemplo concreto y claro, hace un par de semanas tuvo su menarca, o sea, su primera menstruación, y con 12 años, y nada, le decía a mi hermana, su mamá, ay mamá, qué desperdicio de sangre esto, todos los meses va a ser así. Y sí, hija, va a ser así, un desperdicio de sangre. O sea, mismo en una persona cisgénero como es mi sobrina, Mile, el hecho de tener que afrontar de alguna forma su maduración, digamos, sus cambios puberales, el tema de la higiene que implica el manejo menstrual y demás, todo eso es un estrés. Y ella no tiene ningún problema de identidad, digamos, no hay ninguna incongruencia con la identidad de género. Imagínense en una persona que sí tiene un problema con el género que le fue asignado al nacer. Yo esto lo traigo no porque es el área que más trabajo, sino porque también hubo un par de preguntas referidas a esto. Voy a interrumpir un segundo para darle la bienvenida a mi coequiper Rodolfo y hacerte coanfitrión o hospedador. No sé, te hago coanfitrión. A ver. Ay, yo ya estoy Ay, grabando y estoy transmitiendo, creo. perfecto. Pero no sé. Ahora tendría que Porque, comprobarlo, mira. bueno, Buenas Rodolfo, tardes a todos, sí, todas. todas. Rodolfo. Ujú. Así que bueno, fíjense que en este ejemplo tan minúsculo, ¿no? Que les daba de mi sobrina y su menarca y de esto de que voy, y digamos, y si me mancho y no me mancho, y el colegio, y cómo cambiarme, etcétera, etcétera, siendo de género, ¿no? Estando completamente congruente con el sexo biológico, digamos, también genera su estrés. En una persona que es trans o no binaria, todos estos cambios pueden generarle mucho, mucho malestar y hay que estar muy atento. Y si no sé quién hizo esa pregunta, porque son anónimas, las que no llegan al buzón, pero si alguien tiene un conocido o alguien, un adolescente que esté atravesando esta cuestión, digamos, de malestar profundo con sus cambios puberales, es bueno hacer una consulta con alguien que sea especialista en el tema. Depende de dónde estén, digamos, yo me formé en el Durán, el tema es que con la pandemia está muy complicada la cuestión de atención, pero bueno, nos pueden después cualquier cosa mandar un mail y vemos de orientarlos más específicamente.
Bueno, eh, hay que hablar de higiene menstrual, ¿no es cierto? Esto parece una cosa media biológica. Hola Silvia, ahí pudiste sumarte. Hola, buenas noches. Ya estamos Este, todos, estamos tranquilos. ya estamos. Eh, y yo pensaba, bueno, de las múltiples formas de la higiene menstrual o del manejo de la menstruación. Para mí, un cambio muy importante o algo, un elemento que realmente, no te digo que es revolucionario, pero me parece muy interesante, es la copa menstrual, que acá la voy a mostrar. ¿Mm? Por ahí, para las chicas más adolescentes que recién empiezan, es un manejo un poco dificultoso, sobre todo si no han tenido relaciones sexuales, porque implica un conocimiento, ¿no? de la vagina y poder introducirlo. La introducción es un poco más difícil que un tampón, eh, pero es una alternativa que a mí me parece muy responsable con el medio ambiente, lo cual no es menor, ¿no? Este tema. ¿Mm? Eh, bueno, Silvia, un poco te pongo al tanto. Silvia estuvo atendiendo a un paciente hasta recién que le surgió una urgencia. Y bueno, un poco hablé de que la adolescencia es una etapa importantísima de la vida con con los cambios que produce, que pasa a ser el niño de su casa, al adulto joven de la sociedad, donde el salir es una palabra fundamental, ¿no? Es una salida de la endogamia a la exogamia, y por eso es también tan complicado en la pandemia, ¿no? Porque todas estas restricciones y la socialización que es tan importante en la adolescencia se ven francamente limitadas, ¿no? Pero bueno, se salen a través de las redes, básicamente, que es lo que más, más a mano, ¿no? No sé si vos querías agregar algo de eso, Sil. No, quizás en medio de esto de la pandemia, como poder llegar a, sobre todo los que son papás de adolescentes, ¿no? A un equilibrio entre el cuidado y el verme con mis pares, porque es realmente muy necesario. El año pasado vimos muchos chicos adolescentes muy deprimidos, y que quizás esto se notaba en que no hacían nada del colegio, se les acumulaba un montón el trabajo, chicos que por ahí habían tenido una escolaridad maravillosa y de golpe se desorganizaron mucho, pero el hecho de ser obligados por la escuela a encontrarnos todos los días, a ellos les genera una situación de grupalidad muy necesaria en esa etapa, que al no tenerla realmente carecen de algo que es importantísimo. Entonces, por ahí si volvemos a esto de la restricción y de no salir en la medida que se pueda, no sé, que se encuentren aunque sea dos en un parque y se vean 15 minutos con barbijo, con distancia, enfocando las bocas para adelante los dos y no frente a frente. Eh, Intentar bueno, que los chicos se sigan encontrando con pares de alguna manera, de la manera más cuidada posible, pero que también, o sea, uno no solo puede enfermarse de COVID, ¿no? Uno también se enferma de depresión, de tristeza, de falta de vínculo con el otro, y tener cuidado sobre todo con los adolescentes que tienen más una tendencia a meterse para adentro y a evitar el contacto con otros, ¿no? Estar atentas a todas estas cuestiones, porque son cuestiones que no son menores, más allá de que estamos en una pandemia y que hay un montón de situaciones que tenemos que observar, bueno, ver cómo dentro de eso podemos hacer un mix que no sea quedó desconectado el mundo, y también el tema de cuántas noticias se consumen en casa, ¿no? Tener el ejercicio de quizás no cenar con el noticiero, poner la tele un rato y después apagarla, porque también nosotros quizás como adultos somos impactados, pero tenemos más herramientas y lo hablamos con más gente. En la cabeza de un adolescente que no está en contacto con sus pares, esto entra y no tiene procesamiento, no tienen por dónde sacarlo. Entonces quizás tengo muchos pacientitos adolescentes que me cuentan que sueñan, que se mueren ellos o que se mueren sus papás. Y además el cerebro tiene esta característica de que si yo escucho a las 10 de la mañana que se murieron 300 personas, y a las 12 del mediodía vuelvo a escuchar la misma noticia, y a las 4 de la tarde vuelvo a escuchar la misma, para mi cerebro se murieron 900. Entonces, esto le pasa a los adolescentes y nos pasa a nosotros también, ¿no? Entonces, ser cuidadosos con
con qué nos alimentamos, así como cuidamos la comida que ingerimos por la boca, ser cuidadosos de qué estamos consumiendo a nivel información, a nivel, ¿no? Y ser cuidadosos con esto, porque los adolescentes están muy expuestos, tienen mucho miedo por lo que escuchan y por nosotros, y no tienen esta posibilidad que tenemos nosotros de compartir con alguien y decir, che, qué barbaridad, pasó tal cosa. No, ellos cuando se sientan a jugar a los jueguitos que juegan ellos y no están hablando, entonces no lo procesan, y eso se les empieza a atascar adentro, y bueno, y tiene sus consecuencias también. Por supuesto, respetando los límites y los modos que cada familia tenga, pero sí observar estas cuestiones de la vincularidad que son necesarias. Y hablando de esta vincularidad también que uno ve virtual, a veces hay una falsa sensación de seguridad, ¿no? Eso también queremos destacar lo que ha ocurrido mucho y lamentablemente va a seguir ocurriendo durante la pandemia, ¿no? Con esta necesidad de los chicos que tienen de salir y de vincularse, por ahí solicitan mutuamente fotos o videos, así, contenido explícito sexual, y una vez que esa foto, ese video sube a la nube, digamos, uno no tiene ningún tipo de control sobre eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces, bueno, eso es un intercambio no solo consentido, sino deseado, ¿no? Por ahí es el único intercambio que pueden tener con el noviecito y demás, pero noviecito, noviecita, noviecite, como quieran llamarlo. Pero bueno, digamos, siempre de decirle que, primero, que sea alguien de su edad, que había una pregunta que también hablaba del abuso, si una chica de 13 sale con uno de 17, si es abuso o no es abuso. Y va a depender digamos, por ahí a veces la chica de 13 es más madura que el de 17. Entonces yo creo que hay que ver cada Sí, caso bien. en particular. Y hay que ver, digamos, cómo está el deseo en cada uno, Exacto. digamos, de desarrollada la personalidad, si esto es un deseo de ambos, digamos, de ser novios, ¿no? Vamos a ir contestando así las preguntas. Un poco ahora, un poco desordenado, pero... En el abuso hay un contenido de intencionalidad también, ¿no? Y no todo chico de 17 que se enamora de una chica de 13, si se enamoró, ¿no? Claro. El abuso tiene una cuestión por detrás que es distinta. Y aparte hay una desproporción de poder en el abuso, que hay que ver si realmente está tal desproporción en este caso en particular, ¿no? Yo porque, a ver, vos, Silvia, como psicóloga y como docente, digamos, coordinadora de un gabinete, ve todo, y yo como pediatra veo chicas y chicos de 13 y de 17, y no son lo mismo un chico y una chica de 13 y de 17. Hay chicas que tienen 13 y que están completamente desarrolladas y que vos no le das 13 ni por casualidad, y hay otras que son nenas y chicos de 17 exactamente lo mismo, que hay algunos que todavía son niños, parecen, y otros que ya son adultos. Entonces hay que ver qué chica y qué chico de 17 y sobre todo cómo es el vínculo entre ellos, ¿no? Sí. Porque por más que tengan los dos 17, Exacto. puede ser un vínculo abusivo. Exacto. El pasa por la diferencia de 4 años, ni para un lado ni para el otro, sino pasa por el tipo de vínculo. Donde, si es un vínculo en donde hay un respeto por el otro, empatía, donde se escuchan, muestras de cariño, no estoy hablando de amor para toda la vida, ni digamos, llegar vírgenes al altar, ni nada de eso. Estoy hablando de simplemente respeto y escucha por el otro, ¿no? Poder ponerse en el lugar del otro, eso es un vínculo sano, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Ahora bien, si hay un vínculo donde alguno de los dos, que puede ser el varón, la mujer, pueden ser mujeres, pueden ser dos varones, acá no todo pasa, no queremos demonizar a una identidad en particular, porque cuando hay abuso, puede ser abuso de cualquier lado hacia cualquier lado. Está bien que lo más frecuente por nuestra construcción patriarcal sea un abuso de un varón cis heterosexual hacia una mujer cis heterosexual. Pero los abusos, las diferencias de poder, las manipulaciones, existen en todas las identidades.
porque es propia de los vínculos, digamos, Exacto, de la exacto. construcción de la persona. Entonces, lo importante es el tipo de vínculo. Bueno. Ahora bien, metiéndonos ya de a poquito en esta cuestión de la sexualidad adolescente, de la exploración sexual, queríamos hablar con Silvia de básicamente dos cosas. Primero la autoexploración, y después la exploración con el otro. Bueno, ¿querés empezar vos, Sil, o cómo hacemos? Como vos quieras. Como esta idea bueno, de, por supuesto, habilitar. A ver, es muy difícil hablar de estas temáticas con los adolescentes si no son ellos los que traen el tema, ¿no? Porque si nosotros queremos sacar un tema, ellos lo que van a hacer es barrarlo y no prestarnos atención, o irse, o no participar. Entonces, estar atentos a cuando ellos traen algún tipo de consulta o algún tipo de inquietud, o comentan algo que quizás se escuchó en la tele, y aprovechar esos momentos porque son como momentos preciosos de oportunidad única, ¿no? El adolescente escucha cuando él quiere hablar, él o ella, o ella, ¿no? No escuchan cuando nosotros les queremos contar. Cuando nosotros les queremos contar, lo que sienten es que los estamos adoctrinando. Todos los que sean mamás, papás de adolescentes saben que hay momentos en que se ponen blandos y vienen así, se acercan más como papá, y que vos decís, mi papá me acuerdo que me decía, ¿qué me estarás por pedir? Cuando me acerco, ¿no? Y ese es el momento en que ellos están más permeables. Entonces ahí es donde hay que facilitar las situaciones. No tener miedo si vienen con alguna cuestión que no sabemos qué contestar. Siempre podemos decir, mira, la verdad que no sé, voy a mirar en YouTube si encuentro algo que me parezca que responde esto que vos me estás preguntando, después lo vemos juntos, o voy a buscar a ver si lo podemos consultar con alguien. Y sí, habilitar esto que decimos todo el tiempo, ¿no? Para que uno pueda tener una relación sexual satisfactoria, primero se tiene que conocer, si no todo lo que suceda va a depender de lo que el otro sepa hacer. Y a esta edad nadie sabe hacer nada, y lo peligroso que estamos teniendo en este momento es que con el acceso a las redes y los celulares individualizados, que cada niño tiene un celular, están accediendo a cuestiones que quizás no están maduros para ver, ¿no? Está circulando mucha pornografía, los chicos están accediendo a ver cuestiones que después las transforman, se corre este velo entre qué es la realidad y qué es la fantasía o la ficción, ¿no? Entonces empiezan a tomar estos modelos como modelos de amor, y lo que menos son es modelos de amor. Entonces, poder hablar de todas estas cosas cuando aparecen, sí, Edith. O por ahí como modelo del tipo de relación sexual, de que la relación sexual tiene que ser de esta manera, cuando en realidad nadie, cuando ve una película, no sé, de Marvel, nadie piensa que uno puede volar o romper edificios y demás, porque sabe que es una fantasía. Bueno, y lo que dice Silvia no es menor. Acá la pornografía se vende justamente tanto porque se vende como la verdad del sexo, entre comillas, o sea, como es el sexo, como son las relaciones sexuales, cuando en realidad no deja de ser una película, y las personas que están ahí no dejan de ser actores, que están maquillados, que por ahí toman medicación para sostener una erección, que justamente eligieron a ese actor o a esa actriz en particular porque tiene un pene que sale del rango de la normalidad, ¿entendés? O lo que fuera. Entonces, se pierde, o utilizan incluso prótesis, ¿no es cierto? Entonces, se pierde esa distinción entre fantasía y realidad. Ahora bien, también retrocedemos un par de cosas. Para que un adolescente se nos acerque y nos pueda hablar, tiene que haber un espacio de diálogo, que ese espacio de diálogo se empieza a formar desde que el niño o niña está en la panza de la madre. O sea, ¿por qué? Con la concepción de sexualidad que tiene esa familia. Si nosotros no tenemos trabajada nuestra propia sexualidad, no tenemos trabajado nuestros tabúes, nuestros límites y nuestras, digamos, y no somos capaces de hablar abiertamente y de irle hablando desde chiquito, desde chiquita, con naturalidad, ¿no? Como le explicamos cómo crecen las plantas y hacemos la germinación de la arveja, del poroto.
así, exactamente igual tenemos que hablar de sexualidad, porque en definitiva es la vida misma, no es otra cosa. Y había una pregunta que hablaba de consentimiento, ¿no? ¿De cuándo empiezo a hablar de consentimiento? Desde siempre, porque Exacto. el cuerpo de uno es sagrado. Solamente lo puedo tocar yo o con mi autorización lo puede tocar mi mamá, mi papá para cambiarme cuando soy chiquito, el médico o la enfermera si tengo para revisarme o si tengo alguna cuestión estoy en un hospital, ¿no es cierto? Con mi autorización. Entonces, esto desde chiquito, de acuerdo a la edad madurativa, uno tiene que irle marcando y tiene que irle enseñando que el cuerpo es de ellos y que nadie tiene derecho a tocarlo sin que digamos, esa persona lo consienta. Igual yo tengo una cuestión y ya te dejo, una cuestión con la palabra consentimiento, ¿no? Yo siendo pediatra, a mí consentimiento me suena a consentimiento informado, afirmo el consentimiento para estar internado, para que me operen de apendicitis, para que me pasen una medicación, ¿no es cierto? A mí me gustaría más hablar de deseo, ¿no? Más que de consentir a estar con una persona o a una determinada práctica, el deseo de estar con una determinada persona, en determinada práctica, en determinado lugar, en determinado momento, ¿no? Creo que tenemos que salirnos del decir que sí, que es la connotación que dice el consentimiento, a decir yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Y ahí vamos con la autoexploración, de por qué es importante la autoexploración, ¿no? Yo no puedo decir, yo quiero esto, yo deseo esto, si yo no me conozco. ¿No? Y esto es un tabú que nosotros, digamos, por ahí, nosotras que ya tenemos más de 45, no se hablaba tan lisa y llanamente y de forma tan cotidiana de masturbación. Pero a mí, yo como pediatra, como sexóloga, uno ve que muchas cuestiones, digamos, muchas disfunciones sexuales tienen que ver con la falta de autoexploración. De que no se animaron o que había un tabú, etcétera, etcétera. Silvia, te veo ahí. Y esto sí, como que esto es más complejo en las mujeres, ¿no? Porque primero esto de ir anticipando que estas cosas le van a pasar, ¿no? A veces los chicos hacen como preguntas indirectas de, bueno, ¿y cómo sabías que te gustaba papá o mamá o quien sea tu pareja, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta que te enamoraste, ¿no? Entonces empezar a contar todas estas cosas de, bueno, sentí algo especial, me pasaba algo distinto, tuve cosquillas en la zona de los genitales. Esto empezar a habilitarlo y contarle que, o cuando por ejemplo hablamos con los chicos, o sobre todo con las nenas, de que se van a indisponer, que van a tener su menarca, contarle que van a empezar a tener sensaciones distintas en el cuerpo, que está bien tocarse, habilitar esta situación de tocarse, para que después ellos no sientan que es algo que lo están haciendo solo ellos y que no está bien hacerlo, ¿no? Y aprovechar esto que hablaba así, no sé, me pregunte cuando voy manejando, bueno, aprovechar el momento y contestar, porque de sexualidad hablamos todo el tiempo, aun cuando no hablamos, ¿no? Si abrazamos, si no abrazamos, si somos de besarnos, de hacernos caricias en la familia, todo esto si demostramos el afecto físicamente o no lo demostramos, estamos transmitiendo mensajes que tienen que ver con la sexualidad. Y volviendo otra vez al consentimiento y al abuso y al deseo, cuán habilitados están los chicos desde el lugar de casa, que es donde ensayamos todos los comportamientos, a decir que no, ¿no? Porque si yo tengo un hijo, una hija, un hijo que cuando quiere hacer algo distinto a lo que es mi voluntad, yo me le impongo, después con más facilidad se le va a imponer otro, ¿no? ¿Cuánto respeto hay por supuesto que hay no de los adolescentes que es no al lugar, y es sí porque sí y se terminó, pero tener esta línea donde también ellos sientan que son escuchados y que su posición es respetada y escuchada, porque eso les va a dar la seguridad a poder decir que no en otras situaciones. Sí, pero bueno, volviendo a lo de la exploración, contarles que, bueno, vas a empezar a tener sensaciones y por ahí te vas a tocar y en algún lado te va a gustar y está bueno que sepas dónde, porque esto los varones, desde el momento que para hacer pis se agarran el pito,
esto está como mucho más, sucede casi sin querer, ¿no? Porque empiezo a tener sensaciones y las tengo y me doy cuenta y me sigo tocando y sigo teniendo sensaciones. Las chicas, en el único momento que nos tocamos la vulva es para limpiarnos cuando vamos al baño a hacer pis. Entonces, saber que esto, o contarles que, bueno, por ahí, alguna vez que estés, no sé, con el bidet, por ahí el agua del bidet en la vulva produce sensaciones lindas, ¿no? Habilitar lo lindo, lo disfrutable del propio cuerpo, que no tiene que ser necesariamente, sí, está socialmente aceptada la masturbación en el varón, seguro. También el hecho de que se miren, desnudos en el espejo, ¿no? Hay muchas personas grandes que no se pueden ver desnudas en el espejo. Y esta idea siempre del cuerpo como un lugar de placer y como un lugar a ser cuidado, ¿no? Que tiene que ver también, que toca tangencialmente con cómo me alimento, qué cosas le pongo a mi cuerpo, qué tipo de ejercicios hago. Pero sí habilitar esta idea, y vuelvo de nuevo, ¿no? Sobre todo en las nenas, porque si uno no va directamente a tocarse y explorarse, quizás se entera de muy grande, que tiene zonas que son muy placenteras al tacto, o se entera cuando uno es tocada por otro o por otra, ¿no? Entonces habilitar que estas sensaciones van a aparecer y que son normales y que está buenísimo y que está buenísimo autoexplorarse siempre respetando esto, ¿no? Que sea en un momento privado, en un espacio privado, con los cuidados que si sienten dolor o si sienten que se raspan, que no sigan porque hay algo donde se están probablemente lastimando, pero habilitar esta exploración del cuerpo como zonas de placer y habilitarles que esta sensación de que tenemos receptores para el placer en todo el cuerpo y que es importante irnos tocando y saber dónde nos gusta tocarnos, con qué intensidad, con qué, si nos gusta más que nos rocen o agarrarnos fuerte. Todo esto tengo que ir explorándolo para poder después desarrollar una sexualidad plena. Y el tema de la privacidad y la intimidad, esto es algo que uno lo tiene que marcar, ¿no es cierto? Y esto es algo que se enseña con cosas muy sencillas y desde muy chicos. La puerta cerrada de la habitación. La puerta cerrada de la habitación de los padres, de los progenitores, las madres, no importa, el adulto que esté a cargo de ese niño, y, digamos, implica que ese niño tiene que golpear la puerta y no puede pasar hasta que digan adelante. La puerta del baño cerrada, lo mismo. Y yo respetar la puerta cerrada del adolescente, ¿no? Yo tengo un hijo, tiene 10 años, yo cuando lo voy a despertar para el colegio, como todavía es muy niño, golpeo, entro, tengo que más o menos prenderle la luz, destaparlo, mimosearlo para que despierte. Dentro de un par de años, eso yo ya no lo voy a poder hacer. Voy a golpear y te levantás porque ya es la hora, pero no puedo invadirlo. Ahora puedo porque aparte es un momento de mimo, que le gusta, etcétera, etcétera. Y porque es niño todavía. Así como todavía, para la hora de dormir, lo acuesto, lo tapo, lo mimoseo. Eso no va a ser así dentro de un par de años, ¿no? También nosotros en nuestro lugar de madres, padres, tenemos que ir dejándolo crecer, que a veces cuesta. Sí. Y cuesta bastante. Dejarlo crecer es que capaz que te eche directamente. Exacto. Y está bien, y está bien. Con Está suerte, bien. bueno, salí mamá, no sea pesado. Sí. Pero a veces los chicos tienen ese modo que quizás nos parece feo o violento, pero porque ellos también es difícil despegarse de ese lugar, salir de ese lugar de niño, pero ya perciben que hay algo que está siendo excesivo para el momento madurativo de ellos, y bueno, y esto hay que escucharlo también, ¿no? Acá Majo nos decía que el clítoris no está nombrado en los libros de ciencias naturales, lo cual es muy cierto. ¿No? Entonces son como esos lugares que las mujeres, si alguien no nos habilita, probablemente no lo descubrís hasta que sos muy grande, ¿no? Entonces esto otra vez de habilitar el explorarse, el mirarse, así como a veces, qué sé yo, nos agarramos el pelo, bueno, saber que hay otras cosas que hay sensaciones y mimos que nos gusta hacernos y que está bien que procedamos de esa manera y que nos exploremos y que nos toquemos y sin nombrar que hay zonas del cuerpo que generan unas sensaciones especiales que no se generan en otras zonas del cuerpo, ¿no? El duelo, sí, el duelo por el niño, sí, totalmente. Sí. No solo el y no lo clítoris, muchas conocen en veces todo su...
Muchas veces en infografías o en, digamos, cuestiones que circulan con respecto a la prevención del abuso, ¿viste? De que hablan de las partes privadas. En el varón, ¿cuáles son? El pene, los testículos, la cola. En la mujer, la vagina. La vagina no es. La vagina en realidad es la vulva, ¿no? Es como... todavía está negado, ¿no? Porque la vagina es como una connotación pensando como genital, pensando en un coito, pero en realidad para el placer nuestro es más la vulva, y aparte es lo que se ve, digamos, la vagina se ve el introito, digamos, el orificio, pero eso es muy llamativo y todavía no, digamos, cuesta encontrar la palabra vulva y cuesta encontrar la palabra clítoris, ¿no? Vos podés silenciar, se abrió el micrófono de Natalia. Ah, ya lo cerró, ya está. Okay. Bueno, esto a habilitar la autoexploración en mujeres. Y en varones, parece que, digamos, la tuvieran más también habilitada, digamos, en cuanto a la masturbación, pero uno lo que tiene que es muy importante enseñarle a los varones o a las personas con pene, para ser más, si se quiere, genérica, es bueno que, aparte de que ser privado, que registren las sensaciones de placer, que puedan registrar la inminencia eyaculatoria y demás. Muchísimos, digamos, la eyaculación precoz, que es una de las disfunciones sexuales masculinas más frecuentes, y sobre todo es la más frecuente en los jóvenes, el tratamiento fundamental es digamos, la masturbación y el control eyaculatorio mediante el aprendizaje de la masturbación. O sea, el aprendizaje de entender cuáles son las sensaciones prontas, digamos, de placer, dónde hay una eminencia eyaculatoria y demás. O sea, eso no es solo para placer, sino también para aprender a controlarse, aprender sobre, digamos, cómo controlar la eyaculación, que le va a permitir eso, tener relaciones también más placenteras, mayor autoestima, porque si un chico, un adolescente, un joven, tiene una eyaculación muy rápida que no le permite, digamos, que apenas lo tocan, eyacula, todo esto le va a generar una autoestima por el piso, digamos. sí, Eso también, por un lado. Y por el otro... también el tema ligado a lo de los varones, ¿no? Y la autoestima de los varones, el tema de que por ahí en los gimnasios, en los clubes, que se duchan todos juntos, ¿no? O los baños de los varones, este tema con el tamaño, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un amigo mío que tiene mi edad, 50 y pico, que una vez nos confesó cuando ya todos teníamos como 40, que él cuando era chico tenía miedo que a él el preservativo se le saliera, porque su pene no era grande, ¿no? Entonces, cada vez, y estos comentarios salen muchas veces, ¿no? Y a veces no nos fijamos que hay chicos con pene, personas con pene delante nuestro, por ahí pequeñas, que están escuchando esto, ¿no? Y más de una vez las mujeres hablamos de, no, si no tiene semejante tamaño no es satisfactorio, y esto no es verdad, porque así como hay tamaños de ojos, tamaños de oreja, tamaños de boca, tamaños de manos, de pies y demás, hay distintos tamaños de penes y hay distintos tamaños de vaginas, que esto tampoco se informa, y las vaginas difieren en su largo y en su ancho. Entonces, ojo también con los mensajes que repetimos, con lo que se escucha, con lo que se dice, con esto de si la tenés grande o no la tenés grande, o cuando cargan a una persona con pene porque no tiene un pene grande, ¿no? Como poder desarmar todas estas cuestiones, porque a los chicos se les arman un montón de historias en la cabeza, y un montón de historias que no están buenas, y que no son ciertas, además. Y por el otro lado, no toda exploración o práctica con otra persona implica un coito pene-vagina, digamos, puede ser haya una exploración con personas del mismo sexo, o que no implique una penetración. Acá Alejandra decía que el orgasmo masculino no es solo igual a eyaculación, hay personas que lo pueden distinguir, pero eso implica también mucha práctica, sobre todo los que practican sexo tántrico, que, digamos, son adultos, digamos, implica años por ahí de práctica para poder distinguir una sensación, digamos, orgásmica de la eyaculación, para poderlo diferenciar.
Otra cosa importante en cuanto a la autoexploración de los varones, es importante que empiecen a usar preservativo para masturbarse, ¿no? Porque después nosotros pretendemos, y digo nosotros en mi rol de pediatra, de que el pibe de 16 años que tiene su primera relación sexual y con todos los nervios que tiene, usa el preservativo de la primera relación sexual y por ahí nunca abrió antes un preservativo. Entonces, decirle, mira, preservativo es así, mostrarle cómo se abre, cómo se coloca, ¿no es cierto? Que tenés que dejar un espacio, lo tenés que tomar de la punta, dejar un pequeño espacio para que haya un lugar para el semen, y que se masturben con el preservativo. Eso les va a permitir, primero, ya tener más cancha en abrirlo y colocarlo en el momento de tener una relación sexual con la otra persona, sea del género que sea. Y aparte, ya se va a acostumbrar a, sí, la sensación es diferente con un preservativo y sin preservativo, pero es como la zapatilla, o sea, uno no anda descalzo por la calle, uno anda con zapatillas, con zapatos, con lo que quieras, pero no anda descalzo. Esto es lo mismo. Tenés que ir calzado por la vida. Entonces, practicar la masturbación con preservativo. A pesar de la pandemia, los preservativos se siguen entregando en los centros de salud en forma gratuita, en los hospitales, en las obras sociales también. Entonces, bueno, digamos, si no... Quizás es bueno también que en el botiquín del baño, todo depende también de cada familia y de qué edades tienen los hijos, ¿no? Pero quizás puede ser una cosa más que esté a la vista, cosa que si el chico quiere cortar el chico o la chica, cortar uno y explorar a ver qué pasa, que lo pueda hacer, ¿no? Y que nadie diga, ay, faltó un preservativo en la caja, pero nos ha pasado de llevar preservativos a charlas de ESI con chicos de sexto, séptimo grado y con adolescentes y que se mueran por poder meter la mano adentro. Era como llevarlos a Disney con un preservativo. Salimos hechos unos ídolos porque todos querían poner la mano adentro del preservativo y nosotros le decíamos, pero a tu papá no le podés pedir uno, y nos decían, no, ni loco hablo de esto con mi papá. Bueno, ok, entonces esto también, no, ni loco hablo de esto con mi papá. Estar atentos que en las escuelas se aborden las temáticas de ESI, porque a veces es verdad, a veces no se animan a preguntar. Yo estoy segura que las preguntas que yo recibo en la escuela primaria en la que trabajo, ningún niño se anima a hacérselas a sus padres, ¿no? Porque es un tema que por más que está habilitado, nos sigue dando pudor a ellos y a nosotros, ¿no? Y también saber que el pudor es una parte constitutiva del ser humano y que es una medida protectiva y de cuidado hacia mí mismo también, ¿no? Porque por algo, gracias a eso, no salimos todos en bolas a la calle. Que si estuviera habilitado, bueno, fantástico, pero en nuestra sociedad no tiene... Y porque es un lugar también de resguardo de mi privacidad y de mi intimidad, ¿no? Esto que hay cosas mías que son mías y de nadie más, y que las comparto solamente en ciertos espacios y con ciertas personas. Pero bueno, que el preservativo esté como algo más, como está la pinza de depilar o como están las toallitas femeninas, bueno, que estén los preservativos, ¿no? Cosa que si tengo curiosidad lo puedo agarrar y lo puedo abrir. Y ya irme familiarizando, y eso también es una forma de dar un mensaje, ¿no? De la sexualidad está habilitada en esta casa. Y está habilitada para los grandes y está habilitada para los chicos. Estas cuestiones. Bueno, y ya cuando empiezan a pensar, a hablar, porque hay chicos que por ahí, sobre todo chicas, se acercan a la consulta porque tienen un novio y quieren iniciar relaciones sexuales. Bueno, hablar, tomarse el tiempo de hacer una consultoría. Esto lo ideal es que lo haga con una ginecóloga. Acá tenemos a Alejandra Martínez, ¿cómo estás? Ginecóloga, porque en definitiva es quien va a indicar el método anticonceptivo de elección para esa chica en particular. Pero siempre nosotros tomar en cuenta de que en la adolescencia, en general para todas las etapas de la vida, pero en la adolescencia en particular, lo ideal es la doble protección, o sea, un método de anticonceptivo, mejor si es de larga duración, que no dependa de la usuaria, en el sentido de
digamos, las pastillas es lo más simple, pero los olvidos ocurren, y más en un adolescente. Digamos, si ocurren en un adulto, imagínense en un adolescente, peor. Y con el preservativo, bueno, masculino, que es el que tenemos, el preservativo de pene, para evitar las infecciones de transmisión genital, ¿no? Entonces, muchas veces se acercan a la pediatra o al ginecólogo para hacer estas consultas, y esto es realmente algo muy, muy positivo, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están llegando a tener su iniciación sexual, pero lo hacen de una forma responsable, meditada, que lo que a nosotros nos da más preocupación como pediatras o como médicos en general, es cuando estas cuestiones de exploración sexual se dan en un contexto donde hay descontrol, en el sentido de que hay alcohol, hay drogas, donde no hay cuidado, básicamente. No solo consentimientos, no solo que no hay consentimiento, sino que no hay cuidado en general, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la relación sexual, las, digamos, primeras, por decirlo de alguna forma, y todas en realidad, sean lugares, digamos, o momentos agradables, placenteros y cuidados, ¿no? Entonces, que puedan acercarse a la consultoría está muy bueno. Quizás Sí. acá apareció la pregunta, voy a esto y después voy a lo que quería decir, del preservativo femenino. Es algo que a todos nos encantaría, o a muchas nos encantaría que existiera, pero lamentablemente no se consigue por ningún lado, salvo que los puedas traer de afuera, pero sería bastante interesante porque nos ahorraría muchos problemas y muchas discusiones muchas veces, no solo a los adolescentes, a los adultos también. Pero pensando, volviendo a esto que decía Eddie, ¿no? De que sea un momento cuidado, enseñarles que la relación sexual es igual a cualquier otra actividad que yo planeo con un amigo. Si yo planeo ir al cine con un amigo, con una amiga o con quien sea, me fijo a qué hora es la película, voy un rato antes, saco la entrada, ¿no? Entonces, una relación sexual es más o menos lo mismo. O me voy a encontrar a comer con alguien, bueno, decidimos qué vamos a cocinar, qué vamos a comer. Como ir planteando todas estas etapas de cuidado y hablarles mucho, primero de dos cosas, una de la gradualidad, las voy a nombrar si no me las olvido, una de la gradualidad y otra de cómo fue nuestra experiencia, ¿no? Muchas veces pasa que cuando damos charlas de ESI con chicos pequeños y con adolescentes también, vos ves chicos que están netamente incómodos, y esto tiene que ver, bueno, puede ser cultural, por la educación familiar, religiosa y demás, y también puede ser madurativa. Hay chicos que no están listos para escuchar esto, porque no es su momento, porque todavía no les interesa, porque les genera hasta asco. Entonces, a veces validar estas sensaciones, ¿no? Yo siempre cuando veo alguna carita así medio rara, les cuento lo que me pasó a mí, no sé, a los 12 años, cuando mi amiga me explicó lo que era un beso de lengua. A mí me pareció la cosa más asquerosa del mundo y juré que jamás iba a ser semejante barbaridad, ¿no? Y después uno se va acostumbrando. Entonces, habilitarle esto a los chicos, ¿no? Que sí, que al principio estas cosas por ahí, que está bien si nos da hasta asco, que eso quiere decir que todavía no estamos listos. Y que tenemos, y acá viene otra vez el tema de la presión del grupo, ¿no? Quizás por tener relaciones, o por tener cierto tipo de prácticas. Entonces, bueno, esta idea de que cada uno tiene su tiempo, que no por empezar antes voy a disfrutar más de mi sexualidad, que respeten sus tiempos madurativos, y esta cuestión de la gradualidad, ¿no? Que la primera vez que yo me quedo sola en un ambiente de intimidad con un otro, no tiene por qué terminar en una relación penetrativa. A lo mejor podemos ir planeando pasos, ¿no? Un día nos frotamos estando vestidos, otro día nos frotamos estando desvestidos, ir sacando como capas, ¿no? Esta idea de ir de a poco, de explorarse de a poco, y sí, siempre avanzar si hay placer y detenerse si hay molestia o dolor, ¿no? Y poder explorar y respetar los tiempos de cada uno. Y saber que las primeras veces, a veces somos todos muy torpes, y que las primeras veces quizás no hay mucho disfrute, porque no entendemos bien qué es lo que pasa. Entonces, como ir habilitando todo esto que nos fue pasando, y habilitar que esto que quizás desde un primer momento nos fue maravilloso, después, cuando lo fuimos aprendiendo y cuando fuimos entendiendo cómo se juega, es lo mismo que
si empiezo a entrenar un deporte nuevo. O sea, la primera vez que voy a jugar el partido y probablemente reciba muchos pelotazos, porque no sepa qué hacer con eso, ¿no? Entonces, traer siempre también a la sexualidad a equipararla a cualquier otra actividad humana, ¿no? Y permitirme que, bueno, esto de la generación de la prueba de amor, exacto, bueno, esto, ¿no? Por eso también, ¿cuánta capacidad tengo para decir que no? Y cuánto se me respeta a mí en mi no. Y esto de que nadie me tiene que poner a prueba y que si alguien realmente quiere estar conmigo, porque lo que le interesa soy yo y no la experiencia, va a poder respetar mis tiempos y se va a poder acomodar a mis tiempos. Y si alguien no se puede acomodar a mis tiempos, y bueno, será que tiene que ir por otro lado, ¿no? Pero habilitar todas estas posibilidades, como abrir el abanico de todo lo que puede pasar. Porque a lo mejor yo llego a una primera relación sexual con un ideal de lo que vi en las películas románticas y no me pasa eso, o me pasa que no siento nada, o me pasa que siento dolor y creo que soy la única persona en la humanidad a la que la sexualidad no le funciona. Y acá viene otra cuestión que tenemos todos como muy incorporada, de que la sexualidad debería funcionar en cierta manera como funciona el tubo digestivo, que yo no hago nada, ni siquiera pienso y simplemente ocurre y pasa lo que tiene que pasar. Y la sexualidad no funciona de esa manera. En la sexualidad interfieren un montón de... Bueno, y el tubo digestivo tampoco, pero bueno, somos menos conscientes de eso. Pero la sexualidad se ve afectada por todos los pensamientos, las creencias y las concepciones y los relatos que he ido escuchando a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, habilitar esto también y habilitar que a veces hay momentos, hay mucha gente que cuando consulta y cuenta de su primera vez, lo que relata es, y yo dije, ¿tanto lío por esto? Bueno, porque uno después aprende a disfrutar de otra manera, ¿no? Entonces también habilitar esto, que quizás la primera vez no es lo que más me gusta en el mundo, y que quizás nunca sea lo que más me gusta en el mundo, porque también vivimos en una sociedad donde la sexualidad está como sobrevaluada, ¿no? Es como, a ver, cuando es un aprendizaje, exacto, de lo que vamos sintiendo, del disfrute, exacto, es un aprendizaje. Y como todo aprendizaje, a medida que me voy poniendo más canchero, puedo disfrutar más o puedo saber modos en los que la paso mejor. Entonces, habilitar también estas cuestiones. Sí, yo creo que hay que, digamos, por eso la autoexploración es tan importante, ¿no? Y más en esta etapa, en el sentido de que yo no puedo decir que esto me gusta o esto no me gusta si mínimamente no lo viví o no lo busqué en mí misma previamente, en la tranquilidad, digamos, de mi intimidad, sin la presión por ahí o sin la mirada del otro u otra. Entonces, eso nos parece fundamental, ¿no? Aprender a que todos tenemos derecho a ser respetados en nuestros nos y en nuestros sís, digamos. O sea, tiene que haber dos sí para que haya un encuentro. Y ese sí, a veces empieza siendo un sí y después va para algún lado que no me gusta y demás. Y bueno, acá también, no porque pagó la cena o pagó el hotel o lo que fuera, uno tiene que, digamos, subsumir su voluntad a la del otro, ¿no? Si Sí. quieren, Eddie, si me habilitan a compartir pantalla, vemos un videíto cortito que habla de esto, que está disponible en YouTube para todos. No sé, Ro, ¿me habilitaste? Sí. Pará, pero ahora yo tengo que encontrar lo que tengo que encontrar acá. Ajá. Ahí dice anfitriona, así que... Ya está. Creo que ya lo logro. Y espera que agrando la pantalla y le doy play. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve perfecto. Funciona el consentimiento espera, está muy sexual. bajo. Imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té.
te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después, cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les sacas té. La gente inconsciente no quiere té, y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo, ¿pero querías té la semana pasada? O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo, pero anoche querías té. Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Bueno, esto era algo que queríamos compartir, está disponible en YouTube en varias versiones, tenemos la versión guaraní con el tereré, Sí. ¿no? Y por ahí es un poco fuerte cuando uno ve cuánto insisten en el video con el tema de la inconsciencia, ¿no? Pero lamentablemente hoy en día los chicos a veces se pasan mucho con la bebida, los chicos y yo tengo consultantes adultos que también que me cuentan, no sé, nos tomamos 3 vinos y no sé qué pasó después, esto está como muy instalado. Y muchos chicos y chicas que han sido abusadas porque habían perdido la conciencia o no estaban en pleno dominio de lo que hacían y terminaron teniendo relaciones sexuales que nunca consintieron, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tener presentes estas cuestiones y esto que decía Edith, ¿no? No es solamente no me dijo que no, es me dijo que sí. Para avanzar espero que el otro me diga que sí. Básicamente. El del guaraní es uno con tereré que es muy gracioso. Sí. Lo buscan así, consentimiento con tereré en YouTube y ahí está. Y tenemos entre los que nos escuchan a la clase de Elisette, están los chicos que no miran la pantalla, de Misiones, de Posadas. Así que deben estar más familiarizados con el tereré, me parece. Puede ser. Puede ser. Después lo buscan. Claro, y pretender que en ese estado usen preservativo es un combo explosivo. Sí, pero es lo que tenemos que trabajar nosotros. O sea, que las relaciones sexuales es en un momento que tiene que ser disfrutable y que para disfrutarlo tenemos que estar conscientes, digamos. O sea, por ahí una copa de vino puede ser, pero no alcoholizados, porque si no, ¿qué conciencia tenemos de todo eso? ¿Cómo nos podemos cuidar al otro, decir hasta dónde? Pero sobre todo tener registro del disfrute también. A ver, no solo una cuestión higienista o negativista, digamos, del no abuso o del cuidado de que no haya embarazo o que no haya una infección de transmisión genital, sino también conciencia del goce, del placer, de lo que me gusta, de lo que disfruté, poder recordarlo después. Si estamos inconscientes o ahí, al punto estuporoso, no nos vamos a acordar. ¿Está bien probar las bebidas alcohólicas en adolescentes? No, yo me estoy refiriendo a un adulto, una copa de vino de un adulto. Pero de todos modos, a ver, más allá de que las aprobemos o no, los adolescentes toman y toman mucho. Entonces, y todas las publicidades con las que son bombardeados, está bien, no muestran adolescentes, muestran jóvenes de 18 para arriba,
pasando momentos radiantes con alcohol, no con té. ¿No? Entonces, los adolescentes toman, nos guste o no nos guste, toman y toman mucho. Y por más que uno en su casa le pueda decir a su hija, cuidado, toma con medida, en esta casa no se habilita el alcohol, también hay familias que compran el alcohol en el supermercado para las previas en los boliches. Y en realidad la sustancia adictiva, nos rasgamos las vestiduras con la marihuana, la cocaína, que sin duda son un problema, pero el problema más grande es el alcohol y de eso tanto no se habla. Entonces, desde ya que saber también que muchas cosas que no habilitemos, los chicos igual las van a hacer y las van a probar. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Enseñarles cómo. O sea, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos adolescentes y desde el momento cero, cuando sabía que iban a empezar a tomar, les decía, ¿qué van a comer antes? ¿Dónde van a comer? Con el estómago vacío nunca. ¿Qué haces si algún amigo tuyo toma de más y se pasa? ¿Qué le das a tomar? Dale algo con azúcar, o sea, enseñarles a tomar también, porque van a tomar. Entonces, la mejor manera de protegerlos no es decirles, no tomen, no. Mi cuñado todavía piensa que mi sobrino no toma alcohol. Yo me muero de la risa, o sea, y ya lo fue a buscar 2 veces en circunstancias psicológicas, no sé, para el Día de la Madre con su mamá fallecida hace 6 meses y mi sobrino se alcoholizó. Y mi cuñado sigue pensando que mi sobrino no toma. Ahora, ¿de dónde saca esa idea? Solo Dios lo sabe. Y así pasa con muchos papás, ¿no? Entonces, ver qué pasa con esto. No lo habilitamos, pero sucede. Y no se dan cuenta, porque aparte de lo que no saben esperar muchas veces, el tema es que muchas veces empiezan tomando bebida blanca y no saben que la bebida blanca tiene un tiempo en hacer efecto. Entonces, por ahí toman, no sé, un shot de tequila y dicen, no me hizo nada, me tomo el segundo, no me hizo nada, me tomo el tercero, para cuando le hizo efecto, están dados vuelta. Entonces, es importante hablar. Tengo entendido que lo recomendable luego es tomar bastante agua. Sí, puede ser, y también tomar una bebida dulce como una 7-Up con azúcar, una Coca-Cola con azúcar, también puede ayudar a que si no se pasaron mucho, se recuperen un poco. Sí, pero en realidad, si uno fuera estricto, diría, no debieran tomar alcohol hasta los 21 años porque no tiene maduro el hígado, ni terminada de mielinizar el cerebro, ni nada. Pero ante el hecho de que van a tomar, como vos decís, bueno, mira, tomá de una bebida, aparte que te la abran adelante. Claro. Empecemos por ahí. Intercalá, ponele una cerveza, 2 Coca-Colas, ¿viste? Una cuestión así. Y después tenés el otro extremo de padres, que ahora no, por la pandemia no hay, pero que a nosotros nos han dicho, yo prefiero comprar en mi casa y que se junten en mi casa, hacer la previa en mi casa, les compro yo el alcohol porque sé que lo que toman. ¿Viste? Ya salen borrachísimos de su casa, chicos que tienen 16, 17 años, ¿no? Con el aval del padre, tenés el otro extremo, ¿no? Porque es el alcohol bueno. A ver, a esa edad ninguno es bueno, ¿no? Pero bueno, en fin. Estamos llegando ya a las 8. Nos pasamos, sí. Un par de cositas que nos habían quedado de hablar es un tema de la higiene, que parece una cosa menor, pero no es menor, de la higiene antes y después de las relaciones sexuales, ¿no? Esto, digamos, si uno va a planificar el encuentro, digamos, que sea cuidado, y también la higiene forma parte de esto, o sea, bañarse antes, orinar antes, y si uno puede defecar también, va a estar más cómodo, las 2 personas van a estar más cómodas, y orinar, sobre todo las mujeres, después de la relación sexual. Eso ayuda mucho a prevenir infecciones urinarias, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen infecciones urinarias postcoitales, después de las relaciones sexuales, ¿no? Parece una pavada, pero si eso se toma como costumbre, es algo muy, muy bueno. No sé si vos querías agregar algo más, si no ya abrimos para las preguntas. No, quizás lo único cuando digo esto de acercar la sexualidad a otras prácticas comunes de la vida, ¿no? Que en el fondo el encuentro sexual con un otro es una forma de juego que tenemos los adultos, y todos los juegos tienen reglas, y todos los juegos son divertidos mientras las reglas se respetan. En el momento, si yo empiezo a jugar al fútbol y agarro la pelota con la mano, el juego deja de tener sentido, ¿no? Entonces esto de que las reglas se hablan, de que se explicita qué es lo que queremos con esos encuentros, qué vamos a hacer, hasta que lleva un tiempo conocerse con el otro,
y que tiene que haber un momento en el que yo pueda decir esto de respetar, de si algo de ese juego no me gusta, tiene que parar el juego, ¿no? Pero sí a veces explicarlo desde un lenguaje que ellos entienden más o con algo que están acostumbrados, ayuda a que ellos entiendan de qué les estamos queriendo hablar. Simplemente eso. Bueno, acá había una pregunta que decía, ¿por qué no pueden tomar alcohol y sí pueden tener relaciones sexuales? A ver, los adolescentes van a hacer, en definitiva, lo que quieran. Nosotros como adultos que los acompañamos tenemos que tratar de que lo que sea que hagan sea con cuidado y con salud. A ver, los adolescentes pueden hacer parkour también y quedar cuadriplégicos, digamos. En este momento hay una chica de 14 años en el Instituto de Rehabilitación que quedó cuadriplégica por hacer parkour, ¿no? ¿Saben lo que es parkour? Andar saltando de edificios en edificios y demás. A ver, es una práctica que uno, digamos, totalmente, uno no la prohíbe, no la podés prohibir, pero la hacen. Entonces, esto es lo mismo. Si un adolescente, varón, mujer, no importa qué género tiene, tiene el deseo de tener relaciones sexuales, está maduro, digamos, tiene una madurez psicoafectiva para tenerlas y demás, bueno, uno lo tiene que acompañar para que esto sea una cuestión saludable, sea un espacio de exploración saludable, donde el vínculo con la otra persona también sea saludable, y todo esto no podemos sacarlo de la galera a los 16 años. Esto es algo que se viene trabajando desde chico, desde el habilitar, hablar sobre sexualidad, desde que hay palabra, desde nombrar, desde cuando uno le cambia los pañales, nombrar los genitales y decirle esto es tuyo, y después cuando sea más grande decirle, bueno, mira, a los 5 años decirle, mira, vos ya te tenés que, qué sé yo, 3, 4 años, 5 años, decirle, te tenés que limpiar vos la vulva o limpiar vos la cola después de hacer caca. Ahí se nos vienen todas las infecciones urinarias a los pediatras, no importa, porque se limpia mal, pero no importa, es una parte importante de que tiene que aprender a higienizarse y tiene que, por sí misma, sobre todo, digamos, hablo de las mujeres, forma parte de su autocuidado, ¿no? Y su límite, su privacidad, ¿no? Y después ya, cuando los bañamos, bueno, llega un momento en que ya se tienen que bañar solos, se tienen que secar solos, ¿no? Que por ahí yo le puedo lavar la espalda, pero no lavarle los genitales, les explico cómo se los lavan, cómo se los tienen que lavar, pero llega un momento en que uno tiene que ir como saliendo de ese espacio para que ese chico, chica, tenga su espacio de intimidad. Y esto se va aprendiendo, es un paso a paso, y va aprendiendo y puede hablarlo porque nosotros hemos creado ese espacio. Tenemos que crearlo desde chiquitos. Eso es lo que nos gustaría que se lleven, digamos, de esta charla, ¿no? Que uno no puede hablar de sexualidad o acompañar en la sexualidad al adolescente si no lo hizo desde que era bebé. No, si no habilitó ese espacio. Si no, después lo va a ver como una cuestión, como bien decía Silvia, de adoctrinamiento, ¿no? Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas. El tema, hay una pregunta en el chat respecto de la madurez. Sí, es verdad, por eso es tan importante que ellos puedan sostener sus propias convicciones, ¿no? Porque el medio lo fuerza. A ver, la biología, en muchas personas la biología se impone, empiezo a sentir cosas y voy avanzando. Y también el medio empuja a la sexualidad, a veces antes de estar maduros para tener relaciones sexuales. Entonces, esto va a suceder. Entonces, yo también lo que tengo que habilitar con un adolescente es decirle, mira, mientras vos no te sientas preparado, no tenés por qué tener relaciones con nadie, porque ahora como el tabú es como inverso, ¿no? Cuando yo era chica era que nadie te tocara, ahora el tabú es, si no dejas que te toque todo el mundo, por todos lados, de todos los sexos, es porque no sos abierto de mente, ¿no? O de todos los géneros, hay que probar todo y un poco más, si no, sos un pacato, ¿no? Entonces, y para los adolescentes es difícil sostener posiciones distintas de las de su grupo. Entonces, bueno, habilitar esto, ¿no? Bueno, fulanito ya tuvo relaciones, fulanita ya tuvo relaciones, vos todavía no sentís ganas, está perfecto.
no todas las personas nos pasan las cosas al mismo tiempo, no toda la gente aprende a caminar en el mismo momento, no todas las personas aprendemos a leer y a escribir en el mismo momento. Esto, ¿no? Habilitar los momentos madurativos de cada uno y otra vez llevarlo a cuestiones quizás más corridas y despegadas, ¿no? Si yo me como un tomate cuando está verde, y la verdad que no tiene gusto a tomate. Estos lugares, ¿no? Está también el cuento del científico con la mariposa que le daba pena que hiciera tanta fuerza rompiendo el capullo y le cortó el capullo con la tijera y esa mariposa nunca pudo volar porque el romper el capullo le iba desarrollando la musculatura de las alas. Entonces, tengo muchas formas de hablar de cuestiones madurativas y de procesos con los chicos en base a cosas que ellos ya conocen, como es la maduración de los frutos, como es la maduración de los procesos madurativos en ellos mismos y en animales. Y entonces decirle esto, que yo voy a hacer, que de alguna manera nos vamos a dar cuenta cuando estamos listos, o cuando es el momento para cruzar ese umbral, y que nadie nos tiene que forzar, y que tampoco nos tenemos que forzar nosotros por ser los únicos que todavía no tuvimos relaciones, ¿no? Pero bueno, son cosas que van a suceder, más allá de si estoy maduro o no estoy maduro. A veces, con toda la suerte del mundo, suceden cuando ya estoy maduro, y a veces el afuera se me impone mucho, y me encuentro en situaciones que no puedo manejar por presión del entorno. Pero bueno. Sí, el entorno muchas veces, ahora por ahí que no hay presencialidad o que está esta presencialidad, vaya a saber cómo, pero previamente, un par de años atrás, hablábamos de que los adolescentes que ya habían tenido relaciones sexuales llamaban despectivamente a los que no habían tenido los Virgo, ¿no? Claro. Los Virgo. Entonces, no entrar en ese juego, sino justamente de que sea por deseo. Por eso no es solo consentimiento, es deseo y poder sostenerlo, y que sea una cosa trabajada, pensada, ¿no? Que no sea por un impulso o por una presión en un momento, o porque en un boliche me alcoholicé y no sé, no me acuerdo ni qué me pasó, ¿no? Sino que sea algo, digamos, positivo, una experiencia positiva. La iniciación sexual o las múltiples iniciaciones sexuales, por llamarlo de alguna forma, ¿no? A veces lo que quiero es, bueno, transarme, chapar con alguien, digamos, besos y caricias y nada más, y está perfecto. Y si esa persona digamos, quiere algo más, y bueno, que lo busque en otro lado, digamos, eso hay que reforzar, trabajar en eso, de que nadie puede obligar a hacer algo que uno no quiera. Entonces, eso es nuestra tarea fundamental, digamos, acompañándolos. Y esto desde muy pequeños, ¿no? A veces una cosa muy, muy difícil con los nenes más chiquitos es que entiendan que a veces un nene o una nena le quiere dar un abrazo a otro niño o darle un beso y se enojan porque el otro no lo quiere recibir, ¿no? Y saber que aún cuando yo quiero dar cosas buenas, el otro puede querer recibirlas o no, y que yo tengo que saber respetar eso, ¿no? Y en sexualidad, cuando soy más grande, es exactamente lo mismo. Sí. Y decirle a tu hijo, digamos, mira, fulanita no le gustan los besos, o no le gustan los abrazos, y listo. Y si de chiquito nosotros le enseñamos a nuestros hijes, digamos, pero sobre todo a los hijos varones, sobre todo, a respetar el límite del otro, y bueno, en unas generaciones más no vamos a tener, o vamos a tener menos cuestiones de abuso, sería lo esperable, ¿no? Es a lo que uno apunta. Pero esto se empieza a trabajar desde la más tierna infancia, y sobre todo desde cómo actuamos nosotros, es lo que decía Silvia antes, cómo circula, cómo demostramos afecto, cómo nos demostramos los límites, cómo respetamos entre nosotros los adultos de la casa esos límites, ¿no? Sí, porque eso, más que la palabra, es lo que ven, lo concreto, digamos, ¿no? Es lo que ven. Entonces, si el límite, si un adulto pone un límite y se respeta digamos, y hay una cuestión de empatía y hay un vínculo amoroso en la casa, los chicos van a replicar eso. Entonces, el trabajo, digamos, es acompañar al adolescente, pero es sobre todo un trabajo sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra propia sexualidad,
y nuestra propia forma de vincularnos y de aceptarnos y de aceptar al otro. Acá hay preguntas como cómo se acompaña con el lugar privado donde tienen relaciones, ¿no? Bueno, muchas veces, a ver, en las casas donde cada adolescente tiene su cuarto, esto es como, la autoexploración es muy sencilla, no hay nadie más compartiendo el espacio. En lugares donde la habitación se comparte, bueno, hay que ver, esperar el día que estoy solo, el momento que estoy solo, ver cómo se genera esto, tener claro este código de cuando la puerta está cerrada, no se abre y no se irrumpe, se golpea, se pide permiso y se espera a escuchar un sí, pasá. Respecto de los lugares para tener estos primeros encuentros, depende de cada familia. Hay familias que habilitan que los chicos se queden a dormir en las casas y hay familias que no lo habilitan y los chicos encuentran lugares como van pudiendo, porque también es verdad que si sos menor de edad, a un albergue transitorio no podés ir, con lo cual esto se complejiza. También esto es un trabajo para los padres, ¿no? Aceptar que los adolescentes van creciendo, que se van transformando en adultos y abandonar esta fantasía de que puedo controlar porque no dejo que suceda en casa, ¿no? Y después, bueno, es un proceso lento que hay que irlo trabajando. Habrá familias que adhieran con esto de que los novios se queden en casa y familias que no. Y se irá viendo qué se habilita y qué no. Sí. Bueno, ¿alguien quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta? Ahí Rosa Ortiz, creo que te vi levantar una mano, ¿puede ser? Ah, no, bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, habilitarse el micrófono? Este es el momento. Rosana tiene algo ahí. Dale, Roy, explícame a qué te referís. A ver. Estás muteada, Ro. Ok. Ahí está. Ahí va. Hola. Sí, es un nuevo concepto que escuché hace 2 días en la TV pública, en un programa que descubrí hace muy poco, que es de jóvenes, se llama Altavoz, y lo conducen 2 periodistas muy jóvenes, la chica se llama Catalina Delía, que es conocida, y bueno, participan del programa diferentes jóvenes en el piso y bueno, y en modalidad Zoom. Y el otro día hablaban de las formas de seducción en las redes sociales y en realidad con toda esta cuestión de la imposibilidad de juntarse, de encontrarse, de besarse, justamente el otro día que fue el día del beso, ¿no? Y en verdad apareció este concepto del beboteo que yo tuve que tratar de hacer toda una reconstrucción hasta que entendí de dónde venía. Esta cuestión de la bebota, entre comillas, por eso lo puse entre comillas, la bebota sexual que incita, que excita, que se muestra, ¿no? Y de ahí viene esta cosa del beboteo y bueno, empezó toda una conversación entre los jóvenes y los no tan jóvenes acerca de que en última instancia, con fotos, con imágenes, con videos, todos beboteamos en algún momento de nuestra historia sexual, ¿no? Por eso lo traía, porque me pareció novedoso, me pareció interesante, me pareció como para seguir indagando, y bueno, nada, esto, como dejar la idea, ¿no? Sí, volver siempre a esto de desde dónde hago lo que hago, ¿no? Sin ponernos punitivos. Lo hago porque lo quiero hacer, lo hago porque me siento cómoda haciendo esto y mostrándome de esta manera, o lo hago para no quedar como la tonta de mi grupo, ¿no? Esto de habilitar varias posibilidades y también romper estereotipos, ¿no? Porque esto es un estereotipo que está instalado. De hecho, hubo varios programas, Franchella, Olmedo, ¿no? Con en Benny Hill también pasaba. Entonces, bueno, esto de dónde viene, de alguien a quien eso le resulta interesante. Pero yo puedo elegir no ponerme en ese lugar. Sin duda, ¿no? sin duda. Pero el concepto, ¿no? Como categoría, me llamó mucho la atención, por eso lo traigo, ¿no? Y siempre pienso que esos programas que vos estás mencionando, hoy en día, obviamente, no estarían habilitados o tolerados socialmente, ¿no? Por dónde y cómo ponen la figura de la mujer, sin duda, ¿no? Bueno, en fin, nada, eso, nada más, eso es todo. Bien. Acá Clary dice que en el beboteo son las chicas que buscan al sugar daddy, a quien las mantenga, Claro, digamos, ¿no? Claro. Otro concepto, sugar Sí. daddy. Sí. Claro. Sí. Claro. Bajo. A mí me quedó una de las
de las preguntas que hicieron, esto de cómo se prostituyen los chicos hoy en día, los chiques, y alguien nombraba que por alcohol, y esto lo escucho porque tengo hijas adolescentes y la verdad que todo se escucha y vamos charlando mucho, y aparte doy clases de ESI, en donde creo que va más allá de si es alcohol, es droga o qué sé yo, tiene que ver con cómo valorizan su cuerpo y qué les pasa con eso. ¿Por qué cualquiera puede tocar? ¿Por qué cualquiera puede entrar? El ejemplo que les doy, lo hago cortito, pero el ejemplo que les doy es si ellos tienen en sus casas una cajita donde guarden cosas desde su niñez que les gusten, desde un dibujito, una carta, un muñequito, y que son esas cosas que uno atesora mucho tiempo, ¿no? Y que el adolescente tiene esto. ¿Y a cuántas personas de los que ellos conocen le muestran esa caja? ¿A cuántos dejan entrar en ese cajón que es solamente de ellos? Entonces yo siempre les hago el paralelismo. ¿Y por qué cualquiera entra al cuerpo? ¿Por qué cualquiera? ¿Qué valor le damos a estas cosas, ¿no? Y me hizo acordar todo esto, esta puesta que está acá, que dice que el sistema prostituyente y pagar por sexo y demás, ¿no? Creo que tiene que ver con los valores y cómo el cuerpo, la cuerpa que está tan expuesto hoy, no se cuida. Y la sexualidad, me encanta la sexualidad libre, pero con responsabilidad. Y parte de la responsabilidad es quererse. Y quererse tiene que ver con esto, con querer esa cuerpa. Nada, no digo nada más. Esto. Mira, hablando de eso, yo creo que también es la construcción machista, patriarcal en la cual vivimos, donde todavía se piensa que el cuerpo de las mujeres y de identidades, digamos, feminizadas, por ser más amplia, es para ser tocado y no tiene valor. Hoy, sin ir más lejos, la hija adolescente de una compañera de la guardia, digamos, fue acosada por un colectivero, digamos, estaba sola en el colectivo, en Belgrano, había tomado el colectivo el 15 para ir a su casa, y nada, yo le dije, fue esta compañera a ver cómo estaba, ¿no? Pues la llamó choqueada, no la había dejado bajar, digamos, la acosó, no la llegó a tocar, pero la acosó, digamos, la chica se pudo medio escapar del colectivo en la parada siguiente, bueno. Y el padre de esta chica, en vez de consolarla, le dijo, ay, pero vos, ¿por qué viajás en colectivo? Claro. Me podés contagiar COVID. Era la única pasajera, o sea, ¿me entendés? Por algo se divorció, ¿no? Es mi compañera de guardia, pero, o sea, está esa construcción de que si estás sola, digamos, no tiene que viajar en colectivo para no estar expuesta, y esto no es así, no está bien, o sea, uno tiene que educar en el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo del otro como sagrado, ¿no? Como templo, puede ser una alegoría muy cristiana si se quiere, pero en realidad nuestro cuerpo es sagrado y solo puede ser tocado por quien nosotros le demos permiso. Y ese padre la retó a ella por haber tomado el colectivo, ¿viste? Y en realidad hay que denunciar al colectivero, que obviamente va a ser mi compañía la denuncia, porque ¿cómo es un acosador, un abusador? ¿No? Digamos, hoy fue esto fue hoy a las 2 de la tarde, y esto ocurre todos los días, y si yo les pregunto a las mujeres, ¿cuántas de nosotras hemos sufrido situaciones de abuso? Creo que ninguna no sufrió una situación de abuso, ¿no? Todas hemos sufrido alguna situación de abuso. Y esto es lo que tenemos que trabajar desde la ESI, desde el jardín de infantes, y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? El cuerpo del otro es sagrado, mi cuerpo es sagrado, el cuerpo del otro es sagrado, y con el consentimiento, o mejor dicho, con el deseo, con el sí, todo para adelante. Ponemos de acuerdo en las prácticas, que sea cuidado, vemos cómo, con el sí. Ahora bien, hay un no, y ese no se respeta, se tiene que respetar, ¿no? Nada, quería comentarlo porque la verdad que hoy nos movilizó mucho toda esta situación. Y sí, lamentablemente. En realidad es esto que hablamos siempre, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto con hablar? Porque cuando no hablamos,
hablan los medios, hablan las redes sociales, hablan las series. Acá alguien está nombrando en el chat la serie Sky Rojo, que es de 3 chicas que se prostituyen, y realmente hoy con el acceso a las redes sociales, el otro día alguien me decía, no, porque tiene encuentros, y yo ahí tuve que poner una palabra y decir, no tiene encuentros, se está prostituyendo, porque si está cobrando por sexo, es otra cuestión. Y no tengo nada en contra de las personas que trabajan con su cuerpo, está perfecto, pero llamemos a las cosas con su nombre y sepamos, porque muchas veces, o esto que decían en el chat, ¿no? Tenían sexo a cambio de trabajos prácticos, esto de tener sexo a cambio de, ¿no? Que quizás pasa mucho más de lo que creemos que pasa, y las series a veces como muestran el costado romántico o divertido de esta situación, y a veces no muestran las situaciones terribles en las que uno puede terminar encontrándose en un encuentro íntimo con un extraño, ¿no? Y entonces, bueno, está bueno poder hablar, o lo mismo cuestionábamos, por ejemplo, cuando se había puesto de moda 50 sombras de Grey, y había un montón de chicas muy jovencitas leyendo eso como si eso fuera un modelo de amor, ¿no? Y era un modelo de amor enfermizo, no sano, no cuidado, y siempre digo lo mismo, ¿no? Si el protagonista en vez de ser un millonario hubiera sido un obrero de la construcción, la novela tenía medio capítulo, porque seguimos repitiendo el príncipe que te viene a salvar y vos te bancás cualquiera porque es un príncipe, ¿no? Entonces, todo esto, hablarlo, cuestionarlo, seguro. También, y como eso, perdón, Ro. No, te interrumpí yo, disculpa. No, y también ahora me acordaba de otro caso como la contracara de esto, ¿no? En el momento en que se habían puesto de moda los scratches, y entonces a veces había chicos, varones, acusados de una práctica abusiva, cuando en realidad había sido tal vez una práctica exploratoria, en principio consentida, ¿no? Como que son hilos muy delgados. Entonces esto que decía Eddie del tema de la responsabilidad, ¿no? Ni dejar que hagan conmigo cosas que yo no quiero, ni salir a decir que alguien se excedió si no se excedió, ¿no? Poner las cosas, porque hubo varones en colegios que fueron como vedados de cuestiones sociales, a veces con razón y a veces sin razón. Entonces también educar en esta responsabilidad, ¿no? En hacerme cargo de aquello a lo que accedí, y si realmente alguien tuvo una conducta abusiva, por supuesto que tiene que ser denunciado o denunciada, pero si esto fue producto o de un malentendido, o de una exploración, o de algo que fue un poco más lejos de lo que me había imaginado, pero que no tuvo que ver con una intención de dañarme, bueno, ¿no? Como poder manejar también los grises, que en estos casos son muy difíciles, pero sí tenerlos en cuenta. Ahí lo que hubo Aquí, una falla en esa ocasión, ¿no? Sobre todo que después fue admitido, fue del mismo colegio de no poder orientar. Hubo un silencio por parte de los adultos, digamos, una falta de escucha digamos, por un lado de las denuncias de las chicas y de las defensas de los varones, digamos, y entonces de ahí surgieron los scratches, ¿no? Después hubo una revisión de todo eso, hubo un trabajo que Eleonora Faur, o Eleonor Faur, no sé si es Eleonora o Eleonor, hizo sobre estos scratches en el Nacional Buenos Aires y en el Pellegrini en el año 2019. Digamos, estos scratches fueron en el año 2018. Es interesante. Después, si lo buscan, está en la web un reportaje y un escrito acerca de todo esto. Ella habló con las chicas y hicieron toda una revisión y hubo una vuelta. Pero fue un mecanismo, en general los scratches ocurren cuando hay una falta de respuesta institucional. Tanto en un colegio como por ahí en las redes sociales, cuando alguien escracha a un abusador, es porque la justicia tampoco dio una respuesta a esa denuncia, ¿no? Eleonor Faura y dice Rosana, gracias. Sí, ahí Miriam, ¿querés preguntar algo? Muy grosa. Sí, yo quería preguntar cómo es. Yo quería preguntar qué perspectiva tiene con respecto al abolicionismo contra el sistema prostituyente, porque el sistema prostituyente es violencia machista. ¿Y qué perspectiva tienen ustedes como
como herramienta para instrumentar a un niño, niña, niña, que puedan como tener herramientas para defenderse o para saber o para evitar caer en esas redes, ¿no? Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es trata y lo que es prostitución, digamos, ¿no? Porque a mí me parece clave esa diferencia, ¿no? Yo, y esto hablo por mí, no hablo desde Koinonia, hablo por mí como María Edith Martín. Yo he escuchado a prostitutas de AMAR, digamos, de la Asociación de Meretrices, defender su trabajo como trabajo, su trabajo sexual como trabajo. Yo no puedo... Eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo, es violencia machista. Ellos dicen eso porque ellos también tienen prostíbulo, la ANMAR. Ese es el problema, que la ANMAR tiene prostíbulo, entonces ellos apoyan y llaman trabajo al sistema prostituyente cuando no es trabajo. ¿Quién, a ver, díganme, quién querría un título de prostituta? Díganme, ¿quién quiere personas, que trabaje? Hay personas que sí lo eligen, quizás porque no tuvieron otra posibilidad, pero hay personas que defienden su derecho a ejercer la prostitución. Entonces, porque la misma sociedad lleva a eso, ese es el problema. Sí, eso probablemente sea verdad. A esta persona ya en situación de prostitución, ese es el problema. Y si todos aceptamos, está bien, es un trabajo, y si decimos siempre es un trabajo, estamos dando lugar a que los machos, los hombres, sigan, usando nuestros cuerpos, violentándonos como mujeres para que ellos paguen por sexo, y no es así. No es así, no está bien que... por eso sería bueno que todos nos juntemos para abolir la prostitución. La prostitución no es un trabajo. A ver, ¿quién quiere? A ver, ¿en qué universidad hay para que diga, yo me voy a recibir de título de prostituta? A ver, ¿quién quiere un familiar que trabaje de prostituta y después le diga, ay, está bien, me parece bien si elige? Y no es así. Muchas personas caen en situación de prostitución por muchas consecuencias. No es que eligen, la vida lleva, sí. La vida lleva. Y es muy duro que una mujer diga, ay, sí, me parece bien que trabaje de prostituta, que haga el trabajo de otra mujer que no quiere abrirse de pierna de acá, de allá, que haga esto, lo otro con los hombres. Me parece que hay, no solo mujeres, sino chicas trans, la diversidad de género en general. Sí. ¿Por qué? Me parece... Miriam, también hay mujeres que pagan por sexo. Bueno, pero que me gustaría decir, por eso una cosa que me parece importante respecto al tema. Miriam, veo que estás como muy empapada con el tema, y creo que hasta estaría interesante que una charla, un debate o lo que sea lo podríamos abordar, porque en esto hay como posiciones muy diferentes. No son muchas las posiciones, pero está una línea abolicionista, que veo que es la que defiende vos. No todas las personas del feminismo, no todas la defienden tampoco esa posición. Pero creo como que porque quizás nos estaríamos yendo del tema, perdóname. Bueno, estaría bueno saber todo eso, pero creo que como ya estamos terminando la actividad, el tema de la adolescencia, entiendo que vos lo dijiste, bueno, en medida que los chicos no caigan en estas redes, y ahí sí, todos estamos de acuerdo que ningún niño, chique, nadie tiene y lo que estar siendo absorbido. También. Claro, exactamente. Te digo que en la charla de hoy estamos hablando específicamente sobre acompañar la adolescencia en su desarrollo sexual. Pero es un tema re interesante que como equipo lo podemos abordar y seguramente puede resultar muy atrayente para muchos. Es un tema que da para el debate también, me parece, no para solamente decir respuestas dogmáticas, esto es así, se acabó. Hay opiniones al respecto, no hay una sola. Mismo en el feminismo, como bien decía Rodolfo, hay corrientes abolicionistas y hay corrientes pro trabajo sexual. Como también en el feminismo hay, aunque a mí yo no comparto para nada, hay feministas radicales antitrans que que yo absolutamente no comparto y discrepo totalmente, porque me parece que si hay un sistema opresivo que nos asigna estereotipos, nos mete en un cuadradito, y donde si vos no entras en ese cuadradito casi que no podés vivir. Me parece que desde el feminismo la respuesta en realidad
no puede ser un dogma, sino que tiene que ser, bueno, escuchar a la persona que vive esa realidad, ¿no? Pero, digamos, para ir cerrando, volvamos al tema, como bien decía Rodolfo, de adolescencia. Lo que nosotros queremos que se lleven es esto, ¿no? Primero, hay que hablar de sexualidad desde chiquito. Karina. Sí. Karina, hola, perdóname, buenas noches. Karina, está desde ¿Se escucha? Sí, se Karina, escucha. quiero aclarar para el resto, está en Misiones en clase, en el instituto que está formándose counselor. Karina fue alumna nuestra el año pasado en consultoría en sexualidad y bueno, hizo participar toda la clase. Así que me gustaría si tiene una pregunta. Gracias. Bueno, contentos de poder estar en el conversatorio. Yo soy vocera ahora, preguntar acá algunos alumnos en cuanto a la vacuna del HPV, ¿cómo explicar o a quién corresponde explicar esto a los 11, 10 años? ¿Sí? Digamos, ¿cómo le explico a un puber de 10, 11 años por qué y para qué se aplica esta vacuna? Bueno, justamente explicándole que es para prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿no? Que es una enfermedad de transmisión genital, digamos, está provocada por 2 cepas de HPV y que para que sea efectiva tiene que ser aplicada antes del inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Digamos, como ahora estamos todos descubriendo sobre las vacunas de COVID, digamos, en general, el sistema inmune requiere un tiempo para montar sus defensas, entonces por eso a los 11 años, porque uno a los 11 años es como que se imagina que la inmensa mayoría no ha iniciado ni va a iniciar las relaciones sexuales en el corto plazo, sino que va a iniciarlas 2, 3, 4, 6, 10 años después, no sé, no importa, pero en ese momento uno debió haber iniciado relaciones sexuales. Y se aplica, está en el calendario, tanto para mujeres como para varones. Al principio era solo para mujeres, después también se lo sumó a los varones. Sí, a ver, también en esto hay que tener en cuenta con qué niñe estoy hablando y qué nivel madurativo tiene, ¿no? A lo mejor simplemente le puedo explicar que es una vacuna para prevenir un tipo de cáncer. Y si ese niño todavía, no sé, juega con las muñecas y es todavía muy infantil, bueno, probablemente no irrumpo con toda la otra información. Siempre cuando los chicos preguntan, hay un video muy lindo en YouTube que busquen que dice que es virgen, ¿no? Siempre cuando un chique pregunta, lo que hay que decirle es, ¿vos qué sabés? ¿A vos qué te parece? ¿Dónde lo escuchaste? Estar atento a qué más sabe, porque los chicos preguntan para confirmar hipótesis, no porque no saben nada de la vida, ¿no? Entonces, también ver quién es mi interlocutor, porque si el niño al que le estoy hablando, yo cuando damos charlas de ESI y hay nenes muy chiquitos, por ahí, qué sé yo, chicos de primer año de provincia, que es como el 7º grado, con chicos de tercer año, siempre les digo, si alguno se siente incómodo con esta charla y no la quiere escuchar y se quiere poner auriculares y escuchar su música favorita mientras yo hablo, yo no tengo ningún problema, porque está bien, es un derecho recibir educación sexual integral, pero no es, yo no estoy obligado a recibirlo cuando todavía no estoy preparado, ¿no? Y los derechos se ejercen, y yo puedo ejercer mi derecho o ejercer mi derecho a no ejercer mi derecho. Entonces siempre mirar a quién le estoy contestando y desde dónde. ¿No? Y si este niño es muy chiquito, no le voy a dar toda la explicación si nunca le hablé de nada o si nunca preguntó nada. Aparte, otra cosa, a ver, damos la antitetánica, ¿le explicamos para qué es la antitetánica? Exacto. No le explicamos para qué es la antitetánica, o la antimeningocóxica, o la antineumocóxica, se la damos, punto. No le explicamos, ¿por qué le tenemos que explicar específicamente la del HPV? Digamos, ¿por qué nos lleva a preguntarnos que les tenemos que explicar esa vacuna y no la antitetánica? Porque la sexualidad siempre exige una aclaración, ¿no? Claro. Porque es un tema siempre que tiene que tener. No la de la gripe y no la del sarampión, porque no le explicamos el sarampión, el cuadro del sarampión, ni el cuadro del tétano, ni de la difteria para darle la vacuna. Se la damos, punto. ¿No? Entonces, ahí está bueno preguntarnos por qué yo creo que tengo que explicarle esa vacuna y no otra. Fíjense cuánto trabajo de nuestros propios de construir nuestros prejuicios. ¿No? Claro. Bueno. Hasta que se la puede
explicar. Mira, Constanza, yo soy pediatra, pero como yo trabajo en urgencias, no tengo súper las fechas del calendario. Como se fueron incorporando progresivamente, hay varones que, por ejemplo, si tienen ahora 15 años se la pueden aplicar, pero si tienen por ahí 17 no, porque es retroactiva a la fecha de nacimiento del varón, ¿me entendés? Alejandra ahí la tiene más clara, que es ginecóloga, dice que hasta los 25. Hasta los 25 las mujeres. Pero los varones, me parece que hasta los 25 no los cubre el calendario. Es menos tiempo, porque fue... Habilitate, si no, Alejandra. No, lo que pasa que, hola, ¿qué tal? Lo que no puse es por ahí en forma gratuita, ¿no? Pero se la podés dar igual a un varón de 18, 20, 21. O sea, ese es el tema nada más, que está fuera de calendario, como decimos, calendario oficial. Pero se la podés dar igual, no hay ningún problema. Bien. Bueno, me parece más o menos hemos cumplido con el horario. Antes de que se vayan brevemente, bueno, agradecerles la participación a todos. Hay gente que ya se ha retirado. Yo les he enviado ya por WhatsApp el link de una encuesta. Nos es muy importante a nosotros la opinión de ustedes, así que si la pueden responder, se la agradecemos. Otro anuncio, ya que hemos hablado de consultoría, consejería, todavía para quienes quieran está abierto la inscripción para nuestro curso de especialización en consejería en sexualidad. Para todos aquellos que se dedican a profesiones de acompañamiento, docentes, en la acción social, consultores psicológicos, tenemos una especialización específicamente para la consejería en sexualidad, que dura todo el año, pero como recién estamos arrancando, ya empezó, todavía está abierto. Si alguien quiere información, me lo pide por WhatsApp. Sí, ahí les puse el mail también, si alguien necesita consultar algo. Exacto. Y por último, bueno, el próximo conversatorio, siempre lo estamos haciendo los conversatorios el tercer jueves de cada mes, o sea que el mes que viene va a caer el jueves 20 de mayo. A las 19 horas. No sé el tema si está definido ya. Sí, el tema va a ser sexualidad y discapacidad cognitiva. Así que vamos a tener una de nuestras egresadas que trabaja con el tema de discapacidad cognitiva, hablando de la sexualidad en las personas con discapacidad cognitiva. Me gustaría, hay una pregunta que me gustaría contestar, quizás la puede contestar Alejandra o Eddie, que son las más cercanas, que alguien dice que si ya tuvo relaciones y es un adulto mayor, si todavía se puede aplicar la vacuna del HPV. En el caso de la mujer se lo puede aplicar, no hay ningún problema, aunque haya iniciado relaciones, no hay ningún problema. Igual, a ver, incluso se da para la vacuna a pesar en pacientes que hayan tenido HPV, porque seguramente al tener relaciones ya nos pusimos en contacto con el virus. El 90% de las mujeres, varones, sobre todo las mujeres, se han puesto en contacto, pero por ahí no tienen ningún problema con respecto a la enfermedad o hacer alguna lesión en el cuello, o verrugas o lo que sea. Pero en este caso no tiene ningún problema, se la puede poner, no hay ningún problema y se la puede pedir a su gineco, incluso el tema, hay dos tipos de vacuna, la que protege contra el cáncer de cuello, que es la bivalente, esa está indicada hasta los 45 años, no hay ningún problema. También. Gracias. Por ahí no la va a tener que pagar porque por ahí está fuera de calendario por la edad, ¿no? Eso es lo único, pero como podérsela poner, se la puede poner. Igual esto no reemplaza al control ginecológico anual, ¿no es cierto?, de Papi Colpo. Mamografía. Ni a los métodos de barrera. Porque tenemos, ni a los métodos de barrera, ¿no? Tenemos mucha sífilis en adolescentes y en adultos también, nuevamente, o sea... Sí. Eso también habla de nuestros conceptos sociales sobre la sexualidad. Sí, y también tenemos VIH en por ahí gente, en adultos de más de 50, de 60 años, que por ahí antes uno decía, uy, estas personas ya es como que no están teniendo... tanta actividad sexual, pero con el tema del sildenafil prolongan o tienen mucha más actividad sexual,
y nunca, como no vivieron, nosotros cuando éramos jóvenes estaba el VIH a full, era casi una sentencia de muerte, entonces crecimos con que, bueno, como decíamos, salís vestido o salís vestido, digamos, ¿no? Si no hay, sin preservativo, no me acuerdo cómo eran las campañas. Ya, sí, las campañas ligaban directamente el VIH con la muerte, entonces estaba muy presente que si te enfermabas te morías y la gente se cuidaba, igual que ahora, por miedo a morirse, no porque esté bueno cuidarse, ¿no? Claro. Lo que se va viendo es que cada vez que algo que era muy riesgoso se encuentra un método para que sea menos riesgoso, lo que pasa es que baja el cuidado. Lo mismo pasa con la píldora del día después, no tuvimos mucho tiempo de hablar de anticoncepción, pero desde que está la píldora del día después, muchas chicas, en vez de tener un método anticonceptivo regulado, controlado por su ginecóloga, lo que hacen es, cuando tuvieron un descuido o tienen alguna duda, toman la píldora del día después, y ese es el método anticonceptivo que usan usándolo mal, porque es una anticoncepción de emergencia, ¿no? Entonces, cada vez que viene algo que resuelve, se crea un problema nuevo. Por eso lo ideal es la anticoncepción de larga, digamos, de larga duración, que no dependa de la usuaria, digamos, como el implantable o un DIU, digamos, para adolescentes. Bueno, cerramos entonces acá la charla. Les agradecemos a todos, todas más que nada, por la participación. Y el intercambio se nos hizo larguísima, normalmente cortamos antes, pero bueno, fue la verdad muy, muy rico. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima charla. Y algunos, bueno, los que están haciendo el curso, este sábado, no el otro. Gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Saludos a Misiones. A toda la muchachada de Misiones. Ahí saludan, mira. Silvia, te hice hospedadora, así que vos tenés que dejar de grabar, creo. Estamos grabando. Bueno, sí. No, me parece que vos tenés que dejar. No, yo. Facebook. Sí, no, soy yo,